Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a continuar trabajando con las reacciones de la cadena lateral de un anillo aromático como el benceno. Ya hemos trabajado el tema de halogenación y habíamos visto brevemente lo que serían reacciones de halogenuros de alquilo que están en una cadena lateral de un anillo aromático. Recuerden que vamos a hacer un repaso muy rápido de todo lo avanzado en química orgánica uno y con un poquito más de profundidad, puesto que es una materia ya de segundo año. De todas maneras, siempre se les recomienda revisar todo el contenido de química orgánica uno, pues lo van a necesitar para estos avances. Entonces, vamos a recordar que los halógenos de alquilo pueden sufrir reacciones de sustitución, de eliminación y también estarían los reactivos de Grignard, que es lo que vamos a ver el día de hoy, como un repaso de orgánica uno y como una aplicación hacia halógenos de alquilo en cadena lateral de un anillo aromático. Y empezamos nuestro repaso viendo una sustitución nucleofílica monomolecular, es N1. Acá tenemos un halógeno de alquilo con hidróxido de sodio y si recuerdan, el nucleófilo viene a sustituir al halógeno. Entonces, donde estaba el halógeno voy a tener el nucleófilo, que sería el OH, haciendo una sustitución nucleofílica como producto principal. Entonces, en este caso, podemos ver el mecanismo de reacción de una sustitución nucleofílica. El primer paso, como bien recordarán, será la ruptura de este enlace carbono-bromo. Tengo el bromo negativo y el carbono como carbocatión. Entonces el carbocatión es característico de la reacción SN1. Una vez formado el carbocatión, reconocemos que es un carbocatión bencílico y sabemos que es el más estable de todos, por lo tanto no hay transposición. Sin embargo, se puede demostrar que el carbocatión bencílico está estabilizado por resonancia en todo el anillo. Entonces esto ya lo vamos a trabajar, pero si lo recuerdan, el par de electrones viene acá a formar doble enlace y la carga positiva entra al anillo y circula en el anillo mediante estructuras de resonancia, estabilizando al carbocatión. Entonces, mucho más estable este carbocatión que cualquier carbocatión terciario. Luego, el carbocatión será atacado por un nucleófilo, en este caso el OH, como nucleófilo que ataca al carbono y se enlaza con él. Entonces, esto para recordar simplemente, el halogenuro en cadena lateral sería el mismo caso que en una cadena lineal, con la única diferencia de pensar que el carbocatión bencílico es siempre el más estable. Normalmente, cuando vemos una cadena lineal, vemos que la ruptura del enlace carbono-halógeno me produce un carbocatión que es plano, tiene una estructura parecida a un sp2. Como es plano, el nucleófilo puede atacar por la izquierda o puede atacar por la derecha. Entonces, este es un ataque por la izquierda y en este caso por su derecha estaría entrando un nucleófilo y atacando al carbocatión plano. Cuando este carbocatión tiene sustituyentes iguales, por lo menos dos iguales, no hay problema, el compuesto va a ser el mismo, pero ya que vamos a trabajar este año estereoquímica, solo para mencionarles, cuando el carbono o el halogenuro de alquilo que va a sufrir SN1 tenga cuatro sustituyentes diferentes y por supuesto uno de ellos se reemplace por un nucleófilo, entonces el ataque por la izquierda que están viendo al carbocatión plano va a originar un producto distinto al ataque por la derecha, que es el que están viendo ahora. ¿Sí? Eso lo vamos a repasar enseguida. Y en el caso de que haya un carbono quiral, como vamos a dar un ejemplo enseguida, 50% del producto será aquel resultante de un ataque por izquierda y el otro 50% será resultante del ataque por derecha. La probabilidad del ataque por izquierda o por derecha a un carbocatión plano es la misma, es del 50%. Y eso es lo que va a suceder cuando tengamos un carbono quiral, que lo vamos a trabajar el concepto mucho cuando estudiemos el capítulo de estereoquímica.
Por otra parte, recordarles el diagrama de energía de una sustitución nucleofílica. Tienen una gran energía de activación necesaria para formar primero el carbocatión y luego el nucleófilo ataca al carbocatión. Necesita esta energía para ese ataque ya pequeña para formar el halogenuro de alquilo. Entonces esta sería una reacción típica de una reacción SN1. La velocidad de reacción, ya que aquí solo hasta en la etapa determinante, la que me lleva, la que me consume más energía, la determinante de la velocidad de reacción, esta etapa solo está implicada el halogenuro de alquilo, la ruptura de este enlace, ¿sí? Para formar un carbocatión. Acá recién entra el nucleófilo, por esa razón esta reacción es monomolecular, por su velocidad depende solamente del halogenuro de alquilo. Bien, eso como un repaso de orgánica 1. Veremos algo nuevo. Aquí tienen un carbono quiral con 4 sustituyentes diferentes que, como ya saben, cuando se rompe este enlace tengo un carbocatión plano. Este carbocatión plano, como hemos dicho, puede ser atacado por el lado izquierdo para producir este producto o por el lado derecho para producir este otro. Cuando se desprotonan estos productos voy a tener dos compuestos diferentes. Eso ya van a ver en estereoquímica, ¿sí? El solo ataque por un lado o por el otro cuando el carbono tiene 4 sustituyentes diferentes me va a mostrar que aquí hay una mezcla racémica. Entonces vamos a volver a explicar. El halogenuro forma un carbocatión plano y el carbocatión plano puede ser atacado por la derecha o por la izquierda. Cuando tenemos un carbono quiral con 4 sustituyentes diferentes, el ataque por la derecha me va a formar un producto diferente al ataque por la izquierda. Voy a tener dos productos. En estereoquímica ya lo van a ver cuando estudiemos. Si a uno le llamo R, el otro será S. Y si este es R, este será S. Entonces, ¿en qué proporción van a estar esos productos? La probabilidad del ataque a un carbocatión plano, a este carbocatión, por derecha o por izquierda es la misma, es decir, 50% del producto del ataque por derecha y 50% del ataque por izquierda, por lo tanto, 50 y 50%, y estamos hablando de una mezcla racémica. Eso es importante y sería bueno que ya vayan asociando que cuando hay carbonos quirales, SN1 nos lleva, el mecanismo SN1 nos lleva a producir una mezcla racémica. Eso sería lo nuevo. Recordamos un poco el mecanismo de reacción SN2. En el SN2 el nucleófilo ataca al carbono del halogenuro y tengo aquí un intermediario donde a medida que formo el enlace carbono-nucleófilo voy rompiendo el enlace carbono-halógeno. Este estado de transición va a ser único, no van a haber productos intermediarios y va a terminar cuando el halógeno se retire y se consolide el enlace del nucleófilo. Algo respecto a la estereoquímica de la SN2 es que se produce una inversión de la configuración, que como la vemos acá, si se fijan, el anillo y los dos hidrógenos están hacia arriba, en este caso. Y después del ataque del nucleófilo, el anillo y los dos hidrógenos están hacia abajo. Eso se denomina inversión de la configuración y nuevamente como en estereoquímica ya les vamos a explicar a futuro que hay configuraciones R y su opuesto que sería S. Si este es R, este va a ser S, su opuesto, o viceversa. Entonces a eso se refiere con la inversión de la configuración en una reacción SN2, ya orientando a lo que va a ser el estudio de estereoquímica en próximos capítulos. Entonces no olviden que SN2 tiene un solo estado de transición sin intermediarios y que produce en SN2 se produce la inversión de la configuración cuando el carbono que al que estamos sometiendo una SN2 es quiral, es decir, cuando tiene 4 sustituyentes diferentes. Ahí tienen el estado de transición, la consolidación del enlace con OH y la liberación del cloro. Este sería un mecanismo SN2. Y por lo tanto, como no hay carbocationes ni nada, tienen que el halogenuro y el nucleófilo empiezan a reaccionar. El nucleófilo ataca al carbono
del halogenuro y el halogenuro va rompiendo. Este es un estado de transición, entonces la energía llega solamente hasta acá y de acá directamente voy a obtener la sustitución nucleofílica. Entonces hay diferencias en los diagramas de energía de una SN2 respecto al SN1 que hemos visto, ¿no? Bien, esto es un repasito porque ya hemos trabajado este concepto en Química Orgánica 1, solamente les vamos recordando. Esta reacción SN2, su velocidad va a depender en este caso de ambos compuestos, porque a este nivel de energía, el paso largo, el más energético, el paso más lento de la reacción, ahí están implicados tanto el halogenuro como el nucleófilo. Entonces, por eso se llama bimolecular y la velocidad de reacción depende de la concentración tanto de halogenuro de alquilo como de nucleófilo. Bien. No olviden que en SN2 nuevamente cuando tenemos un carbono con 4 sustituyentes diferentes, normalmente se produce una inversión de la configuración. En este caso tenemos un carbono con R1, R2, R3 y X. Tendría 4 sustituyentes diferentes que al terminar la sustitución nucleofílica bimolecular va a cambiar la configuración, se va a invertir. Y eso es lo que pasa desde la estereoquímica cuando se produce una reacción de tipo SN2. Veremos sus dudas hasta acá. Ninguna. Bien, continuamos entonces. Ahí tienen el caso nuevamente de una SN2 en la cual se produce inversión de la configuración. Tengo un carbono con 4 sustituyentes diferentes. Entonces el nucleófilo ataca por el lado inverso al halógeno mientras se va formando y se va rompiendo. Estos 3 sustituyentes van a cambiar de posición. Y ahora están en la derecha y al inicio de la reacción estaban en la izquierda. Los vamos a mostrar nuevamente. Aquí está. CH3, CH2, CH3 y H están a la izquierda. Cuando ataca el OH, estos se ponen en una posición plana. Y cuando se rompe el enlace del halógeno, cambian su posición hacia la derecha. Este fenómeno se llama inversión de la configuración. Bien, antes de ver eliminación, vamos a hacer un pequeño recuerdo de los reactivos de Grignard. En realidad son reactivos organometálicos. Ustedes podrían pensar en un reactivo de organolitio, un metillitio, por ejemplo, que se obtienen siempre siempre a partir de halogenuros de alquilo. Nuestro caso, lo que más hemos estudiado es los bromuros de metilmagnesio, que se denominan, o cualquier halogenuro de metilmagnesio, que se denominan reactivos de Grignard, ¿sí? ¿Cómo se obtiene un reactivo de Grignard? Solo para recordarles, nuevamente orgánica 1, se hace reaccionar un halogenuro de alquilo con magnesio en éter anhidro. Y ahí obtengo el Grignard. En este caso, un 1-bromo benceno habría reaccionado con magnesio en éter para obtener este Grignard. ¿Cuál es la característica del Grignard que también puede presentarse en anillos aromáticos? Es el enlace, ¿verdad? El carbono prácticamente va a tener una carga negativa en el caso del Grignard y el magnesio va a tener una carga positiva. En otras palabras, este enlace con su par de electrones se queda con el carbono y este actúa como un nucleófilo y el magnesio va a quedar con carga positiva. Entonces, aplicaciones de Grignard, nosotros podemos usar este Grignard unido a un anillo aromático para atacar un aldehído. Si ustedes recuerdan bien, hemos nosotros trabajado estas reacciones y sabíamos que el ataque de un Grignard a un aldehído producía un alcohol secundario. Entonces recordamos el mecanismo, este carbono tiene una carga negativa, esta. La carga negativa ataca al carbono del carbonilo, que es positivo, y se libera el doble enlace sobre el oxígeno. Entonces he unido a través de este enlace el anillo a este carbono,
a ese carbono, el anillo a ese carbono, y el oxígeno habría roto el enlace pi para formar una carga negativa donde se une el magnesio. En una segunda etapa, si le hago un pequeño tratamiento ácido a este compuesto, entonces puedo obtener el alcohol correspondiente. Si se dan cuenta, este alcohol sería secundario porque está unido a un carbono y a otro carbono del anillo aromático. Entonces, esto es parte de lo que hemos visto. Un reactivo de Grignard con un aldehído me da un alcohol secundario, solamente que en este caso estamos usando un anillo aromático como parte de nuestro reactivo de Grignard. Eso para recordarles. Bien, podemos ver varias aplicaciones, cómo obtengo un Grignard en el caso de nuestros anillos aromáticos. Aquí tengo el tolueno, que es el metilbenceno, y voy a clorar. Ahora voy a obtener un Grignard, pero en cadena del anillo aromático, ya no en el propio anillo aromático. Entonces, lo primero que necesito es un halogenuro. Aquí tengo un halogenuro de alquilo con un anillo aromático. Si pongo cloro con ultravioleta, ya hemos visto que esta es una reacción propia de la cadena. Si pusiera cloro con AlSL3, pensaría en el anillo. Entonces, cloro con ultravioleta va a ir al carbono bencílico y me va a formar un CH2Cl. Estoy halogenando la cadena. Entonces, como ya tengo un halogenuro, lo trato con magnesio en éteranhidro y voy a tener mi correspondiente reactivo de Grignard, que tiene una característica. El CH2 se va a quedar con la carga negativa o el par de electrones de este enlace, y el magnesio tendrá carga positiva. En este caso voy a hacer reaccionar mi reactivo de Grignard con una cetona. La cetona puede obtenerse por oxidación de alcoholes secundarios. Si se fijan, este es un alcohol secundario que con un agente oxidante como el dicromato de potasio puede llegar a formar rápidamente una cetona. Entonces, todo esto es orgánica 1, ¿verdad? Que se oxida un alcohol secundario, con qué se oxida, etcétera. Y cómo se forma un reactivo de Grignard, todo eso es orgánica. Lo único que estamos haciendo ahora es ver cómo se comportan los reactivos de Grignard que tienen anillos aromáticos. Bien, en este caso, el reactivo de Grignard con una cetona, si lo recuerdan, me va a dar un alcohol terciario. Entonces este CH2 con el anillo, con su par de electrones, va a venir a unirse a este carbono. Ahí tienen el carbono con CH2OH. Cuando ataque este CH2 acá, este se va a liberar con carga negativa y con un tratamiento ácido va rápidamente a formar un alcohol. ¿Qué más tenía esta cetona? CH3 y CH3, CH3 y CH3. Y por lo tanto, a este carbono que tenía 2 CH3 he aumentado este más, con lo que consigo un alcohol terciario. Entonces vayan recordándose, el comportamiento es el mismo que en orgánica 1, aldehídos, alcoholes secundarios, cetonas, alcoholes terciarias, cuando reaccionen con reactivos de Grignard. La variante es usar en este caso reactivos de Grignard que estén en el anillo o que estén en la cadena lateral del anillo aromático. Vamos a ver algún ejemplo más. Aquí nosotros tenemos nuevamente un halogenuro de alquilo en cadena lateral de un benceno. Con magnesio en éteranhidro lo transformo en un reactivo de Grignard. La característica del reactivo de Grignard va a ser que este carbono va a tener carga negativa y el magnesio tendrá carga positiva. Como obtengo un halogenuro, ya lo hemos visto, voy a halogenar el tolueno. Puedo halogenarlo con cloro y ultravioleta, o incluso como es tan estable y puede reaccionar el tolueno, puedo usar cloro y calor para hacer la halogenación. Por otra parte, acá vamos a tener un aldehído y a manera de recordar cómo obtengo a partir de alcoholes aldehídos. Este alcohol isobutílico con una oxidación suave que separa en aldehído. Esto se logra con el trióxido de cromo.
Si le ponen otro oxidante, el alcohol primario rápidamente se oxida hasta ácido, orgánica 1. Entonces, este alcohol primario con una oxidación suave va a pasar hasta aldehído. Y ahora debo pensar qué es lo que pasa cuando tengo un griñar contra un aldehído. Voy a formar un alcohol secundario. ¿Sí? Este carbono está unido a un solo carbono, a toda esta cadena que se va a mantener acá. Y lo único que hago es unir. Este CH2 ataca a este carbono y se une a este carbono. Y cuando lo ataque, el oxígeno se va a liberar, va a liberar este par de electrones del enlace pi para formar con tratamiento ácido un OH. Entonces, nuevamente, la aplicación es la misma, a pesar de que tienen griñar en cadena de anillos aromáticos, el mecanismo va a ser el mismo y vamos a seguir obteniendo, cuando tengamos un griñar con un aldehído, alcoholes secundarios. Bien, seguimos entonces con nuestro avance. Finalmente vamos a ver una reacción un poco nueva, que sería reactivos de Grignard con dióxido de carbono. Normalmente esa reacción se utiliza para formar ácidos carboxílicos, aumentando un átomo de carbono en nuestros reactivos de Grignard. Es importante en alguna síntesis donde requiramos, donde necesitemos ácidos carboxílicos. ¿Qué es lo que pasa? El Grignard va a atacar al dióxido de carbono, ya conocen su estructura, en orgánica 1 la hemos visto, ¿no? Entonces el carbono, la carga negativa del carbono ataca al carbono del dióxido y el doble enlace se libera en forma de carga negativa. Entonces, ¿qué me queda? Este carbono con doble enlace queda acá. Acá habría unido el R, la cadena del reactivo de Grignard, y este oxígeno me queda con una carga negativa, con sus dos pares de electrones y una carga negativa del enlace pi. Bien, entonces estaríamos en esta etapa donde va a tener una carga negativa este oxígeno y aquí se viene el magnesio con carga positiva. Un tratamiento en agua con medio ácido rápidamente va a hacer que el oxígeno se transforme en H. El oxígeno ataque un H del agua o de un medio ácido y se libere el magnesio en forma de esta sal, ¿sí? Y así obtengo el ácido carboxílico. Entonces la sal de ácido carboxílico con un tratamiento de agua y medio ácido me va a dar un ácido carboxílico. Y tenemos un ejemplo. Este es un 1-bromobenceno con magnesio en éter. Lo voy a transformar rápidamente en un Grignard. Y este Grignard va a atacar al dióxido de carbono. Entonces este sería el R. Entonces el R le ataca al carbono. El R le ataca al carbono. En una primera etapa. Y en una segunda etapa van a usar agua en medio ácido para que este O negativo se transforme en OH. Entonces, si se fijan, este es el R, estaría acá, el R. Tengo carbono, doble enlace oxígeno, carbono, doble enlace oxígeno, y este que estaba como sal, en un tratamiento ácido, en una segunda etapa, se va a transformar en OH. Entonces así puedo, es una forma alternativa. Recuerden que incluso para el examen hemos usado un poco algunas de las formas de obtener alcoholes, aminas y ácidos carboxílicos en anillo aromático. Y habíamos visto que oxidando el tolueno podríamos obtener, es una de las formas, un ácido carboxílico. Otra sería a partir de un bromobenceno, transformándolo en Grignard y haciendo reaccionar con dióxido de carbono. Tenemos también un ácido benzoico, un grupo carbonilo unido a un anillo aromático. Entonces esto es algo también nuevo y que podemos aplicar también a halogenuros aromáticos, y también, como se ve acá, a cualquier halogenuro alifático puede sufrir esta reacción. No hay preguntas. Bien.
Entonces vamos a trabajar ahora que hemos visto sustitución y hemos recordado los reactivos de Grignard. Vamos a trabajar en principio eliminación y les vamos a dar un pequeño recuerdo de lo que es adición y las reacciones de alquenos, en este caso en la cadena, para una próxima clase. Entonces recuerden, estamos viendo halogenuros que están en esta cadena o unidos al benceno, halogenuros de alquilo, y hemos visto para estos halogenuros reacciones de sustitución y reactivos de Grignard. Pues ahora nos toca ver reacciones de eliminación. Un halogenuro de alquilo, además de sustitución, también puede hacer reacciones de eliminación, que implicaría que la base tome el hidrógeno vecino del carbono unido al halógeno. Entonces, para que recuerden, el carbono unido al halógeno tenía vecinos y los hidrógenos de sus vecinos eran aquellos susceptibles de hacer la reacción de eliminación. Entonces, una base toma este hidrógeno, el par de electrones del hidrógeno va a venir a formar un doble enlace, acá un doble enlace, al mismo tiempo que retira el halógeno. Entonces, a través de la eliminación, a partir de un halogenuro de alquilo con un tratamiento básico, vía eliminación puedo obtener un alqueno. Ese es el principio de la eliminación. Al igual que en sustitución, teníamos dos mecanismos, la E1 y la E2. La E1 va a implicar un paso lento y determinante, que sería la ruptura del enlace carbono-halógeno formando un carbocatión. Antes de proseguir, debemos verificar si este carbocatión es el más estable o si hace transposición. Y una vez verificado, podemos hacer la eliminación. Un enlace carbono-hidrógeno va a liberar el hidrógeno como H+, y va a usar el par de electrones para formar un doble enlace. Es el mecanismo de E1. En E2 es bueno, E1 siempre implica formación de carbocatión. En E2 es un mecanismo concertado, al mismo tiempo que una base ataca al hidrógeno, se va rompiendo este enlace, se va formando el doble enlace y va saliendo el halógeno. Entonces, todo va a pasar al mismo tiempo y voy a tener también un alqueno, pero sin formación de carbocationes y por lo tanto tampoco habrá transposiciones en el mecanismo E2. Este es un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. Rápidamente lo repasamos y vemos algunos ejemplos. Aquí tengo un halogenuro cíclico, este es el carbono con el halógeno, y si quiero hacer eliminación debo buscar los carbonos vecinos. Este sería el carbono vecino y este. Por simetría, las reacciones con los hidrógenos de este carbono vecino van a ser igual a las reacciones de los hidrógenos de este carbono vecino, así que vamos a representar uno solo. De los dos hidrógenos que hay en este carbono en beta, entonces yo elijo uno y digo una base como el tóxido de sodio. Va a atacar al hidrógeno para formar alcohol. El par de electrones viene a formar doble enlace y libero el bromo. Este es un mecanismo concertado en el cual al mismo tiempo que se produce el ataque de la base al hidrógeno, se va formando el doble enlace y liberando el halógeno. Aquí hay un solo producto porque el ataque a los hidrógenos de este carbono va a ser exactamente igual al ataque de los hidrógenos de este otro carbono. Nuevamente esto es orgánica 1. En este otro ejemplo podemos mostrar un halogenuro, CH bromo, que tiene dos vecinos. Y cada vecino nos va a producir eliminaciones con sustancias diferentes. Podríamos pensar en eliminar primero el hidrógeno de este carbono vecino. Si se fijan, halogenuro y este es un vecino. Cuando elimino este hidrógeno, aquí formo alcohol, el tóxido con el H forma etanol, el par de electrones viene a formar doble enlace acá y libero el bromo. Entonces ese sería el producto de una primera eliminación. Y si pienso en el segundo vecino, fíjense, carbono-bromo, entonces este también es vecino y por lo tanto debo pensar en eliminar con este hidrógeno. Mientras la base ataca, formo doble enlace acá y libero el bromo. Entonces tendrían el segundo producto de eliminación.
De aquí en adelante, cuando no se les pida todos los productos de eliminación, eso se hacía para practicar en Orgánica 1, ya estarían ustedes en la obligación de escribir solo el mayoritario. Entonces, si no se les pide, en lugar de escribir estos dos, escriban solo el mayoritario. ¿Cómo saben cuál es el mayoritario? Orgánica 1. Deben usar la regla de Zaitsev viendo el alqueno más sustituido y ese sería el más estable. Entonces hay tetra sustituidos, trisustituidos, disustituidos en trans y en cis y mono sustituidos. El más estable es el tetra, le sigue el tri, los di y el mono sustituido. Si vamos a nuestras moléculas, es doble enlace, aquí habría hidrógeno e hidrógeno, y CH3 y CCH3. Entonces tengo dos carbonos, CH3 y CCH3, sería este disustituido, y respecto a este va a ser el mayoritario, porque si me voy a este doble enlace, este carbono tiene dos hidrógenos, no hay carbonos, y este carbono tiene un hidrógeno y un CH2. Entonces acá solamente hay una sustitución de doble enlace y ese sería el minoritario, conocido también como mono sustituido. Vemos rápidamente más ejemplos porque todo esto es un repasito de química orgánica 1. Tengo un halogenuro con una base y aquí voy a, como ven, alquenos serían productos de eliminación. Pues voy a buscar los vecinos. De este halogenuro tengo tres vecinos. 1, 2 y 3. Pues podrían haber tres productos, pero estos dos productos son iguales. Los dos son CH3. Pues elimine cual elimine de estos dos, me va a dar un solo producto. Aquí sí tengo un segundo producto. Entonces vamos a hacer la eliminación. El NaOH ataca al hidrógeno. Este viene a formar doble enlace y libera el bromo para obtener este producto. ¿Sí? Doble enlace y libero el bromo y tengo este producto. En el otro caso, puedo trabajar con cualquiera de estos. Trabajo con este, el NaOH toma el hidrógeno, se forma agua. Este par de electrones viene aquí a formar este doble enlace y libero el bromo. Si quieren verlo desde otra perspectiva, más fácil, tengo mi halogenuro y tengo 1, 2, 3 vecinos. Entonces hago primero esta eliminación, en este caso el metóxido de sodio puede atacar al hidrógeno, este par de electrones viene acá, formar este doble enlace y libero el bromo. ¿Sí? Entonces de ataca acá, formo doble enlace y fíjense esta parte de la cadena va a ser igual y si libero al bromo solo voy a tener dos metiles, un metil y un metil. Este sería el producto mayoritario porque es trisustituido. Y el otro sería hacer eliminación con uno de estos dos metiles, que son lo mismo. Este viene aquí a formar doble enlace y se libera el bromo. Que me quedaba metil, metil y etil. Y ese sería el producto minoritario porque es disustituido. Verifiquen todo esto que ando diciendo porque es orgánica 1 y no lo vamos a repetir a fondo. Ustedes ya deberían conocer. Finalmente, en la última parte del repaso de orgánica 1, no olviden que cuando hay eliminación 1 puede haber transposición. Por ejemplo, en este caso, rompo el enlace carbono-halógeno y formo un carbocatión. Este carbocatión tiene a su derecha un carbocatión terciario y a su izquierda un carbocatión primario. Entonces hay que ver si aquí puede haber transposición porque va a ser más estable. Tiene un hidrógeno que puede transponerse hasta acá y voy a ir de un carbocatión secundario, que sería este, a un carbocatión terciario, lo cual es favorable energéticamente y se realiza. Entonces, una vez formado mi carbocatión, este produce transposición hasta un carbocatión terciario y ahí recién puedo hacer eliminación. Del carbocatión busco los vecinos, este sería un vecino, dos vecinos, tres vecinos. Pero estos dos son iguales, entonces voy a eliminar con cualquiera de ellos. Aquí sí es diferente.
Hago mi eliminación, este viene para acá y tengo este producto 1. Uno de los hidrógenos de este carbono elimina acá, ahí, y tengo el segundo producto. Ya les voy diciendo, en el caso de que no se les pida todos los productos, ustedes deberían escribir el mayoritario. Este es el mayoritario porque es tri sustituido y este será el minoritario di sustituido. Orgánica 1. ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces, ya recordando y dominando un poco lo de eliminación, vamos a ir trabajando con ahora halogenuros en cadena lateral de un anillo aromático. No olviden que no deja de ser aromático. Este nitrógeno sp2 tiene un par de electrones perpendicular que no afecta a la aromaticidad y tendría 6 electrones en la capa de valencia, 6 electrones pi para hacer resonancia en este anillo. Y como todos son sp2, este anillo sería plano, por lo tanto es un anillo aromático. Por otra parte, en su cadena, en la cadena del anillo voy a tener un halogenuro con flúor, ¿sí? Si digo voy a hacer eliminación del carbono unido al flúor al halógeno, busco el vecino y este vecino con dos hidrógenos, con uno de ellos voy a hacer su eliminación. Entonces utilizo una base como el hidróxido de sodio, OH más H es agua, este viene a formar doble enlace acá y libera el flúor como halógeno. Desde ya este doble enlace formado es muy estable porque puede entrar en resonancia con el anillo. Fíjense, doble, simple, doble. Entonces bastante estable y es un único producto en este caso porque como es E2, este tiene un solo vecino con hidrógenos, la eliminación solo se produce con los hidrógenos de este carbono con vecino. Bien, vamos a más ejemplos. Ya en cadena lateral de un anillo. Tengo este halogenuro en cadena lateral. Entonces voy a buscar sus vecinos de este halogenuro. Tendría un vecino con dos hidrógenos. Solo represento uno para hacer la reacción. Y este sería el otro vecino. Acá una consideración importantísima. Si ustedes me dicen que aquí hay un hidrógeno y le ponen un hidrógeno acá, para su segundo parcial van a tener menos 20 puntos, no cero, menos 20 puntos. ¿Por qué? Porque este carbono de acá ya tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Si le pones un hidrógeno, estarías poniendo 5 enlaces. Y en primer año hemos dicho, si le ponen 5 enlaces al carbono, en primer año es 0. Pero si en segundo año le sigues poniendo 5 enlaces al carbono, aparte de producirme síncopes, yo voy a quitar puntos. Voy a poner menos 20. No me voy a enfermar solito, ¿verdad? Si me hacen esa barbaridad, yo tendré que tomar alguna represalia. Entonces, por favor, les estoy hablando claramente. En este carbono cuenten si quieren 1, 2, 3, 4 enlaces. Nunca me estén poniendo un quinto enlace. Ya no hay hidrógenos porque el hidrógeno ha sido sustituido por esta cadena. Entonces, en este caso, solo considero este vecino para hacer mi eliminación. El OH ataca al hidrógeno, a este hidrógeno, el par de electrones del hidrógeno forma un doble enlace acá, liberando el bromo, y voy a tener mi doble enlace en esta posición cuando haga una eliminación de este compuesto. El único producto porque hay un solo vecino. Esto con SN2. Y quería mostrarles nomás el mismo compuesto, fíjense el compuesto, el bromo en el carbono bencílico, va a reaccionar pero con E1. Pues fíjense, no, hay una variante, perdón. Estamos moviendo el bromo al carbono no bencílico. Primero vamos a trabajar este con E2 y esta misma molécula luego vamos a trabajar con E1 para que vean la diferencia. Si yo hago E2, en este caso tengo carbono bromo y debo buscar los carbonos vecinos. Este es carbono vecino y este es carbono vecino. La eliminación con ese vecino me va a producir un doble enlace en esta posición y se va a liberar el bromo. Entonces tendría este compuesto.
La liberación con este otro vecino, el OH con el H forma agua, el par de electrones viene a formar doble enlace y libera el bromo, me va a formar este otro alqueno. ¿Cuál es mayoritario? Acá hay dos motivos para pensar cuál es mayoritario. De hecho, este es disustituido y este solo es monosustituido. Aquí tiene hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y un solo carbono. Este tiene carbono y carbono disustituido. Aquí habría hidrógeno, hidrógeno. Entonces, por la regla de Zaitsev, este sería el mayoritario, pero además del efecto inductivo de la regla de Zaitsev, aquí hay un efecto de resonancia. Doble, simple, doble. Eso hace que este par de electrones entre en resonancia con el anillo y lo hace mucho más estable. Entonces, por doble razón, este sería un producto mayoritario que además de ser disustituido, tiene la posibilidad de hacer resonancia con el anillo. Este sería monosustituido minoritario y además por el doble simple simple ya no puede hacer resonancia con el anillo. Ahora sí, vamos a hacer lo que les decía. Esta misma molécula, y se van a dar cuenta que está en este carbono, el bromo, en lugar de hacer una E2, vamos a hacer una E1. En E2 habían dos productos, ¿sí? Veremos qué pasa con la misma molécula, pero con una reacción E1. La misma molécula con E1. El primer paso en E1, la ruptura del enlace carbono-bromo con la formación de un carbocatión. Ahora me fijo, este sería un carbocatión primario, su vecino de este, para hacer transposición, estoy haciendo el análisis, y este sería un carbono bencílico. Pues, ¿qué me conviene? Tener un carbocatión bencílico. Este carbocatión secundario podría ser una transposición. Fíjense, este tiene dos enlaces y tendría dos hidrógenos. Uno de ellos va a saltar al secundario y me va a dejar acá la carga positiva y voy a obtener un carbocatión bencílico vía transposición. Una vez hecha la transposición, entonces veo los vecinos y digo, aquí hay un hidrógeno y voy a hacer eliminación nuevamente. Si me inventan un hidrógeno acá para hacer eliminación, ¿qué tienen? Menos 20 puntos. No pueden, porque este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Entonces hay una sola posibilidad de eliminación, que sería esa para formar un solo producto, que además de ser disustituido, hace resonancia con el anillo. Entonces fíjense la diferencia. En E2 tenía con la misma molécula, en E2 tenía dos productos, y acá en la misma molécula en E1 voy a tener un solo producto. Estamos ya corriendo, hemos hecho prácticamente todas las reacciones de halogenuros de alquilo. Lo que nos tocaría ahora, y que lo vamos a dejar para la siguiente clase porque estamos recién retomando, pero si alguien ya quiere revisar, la siguiente clase vamos a trabajar con alquenos y con las reacciones de adición. Entonces tienen que recordar la adición de ácidos, si estos ácidos se añaden en la forma de Markovnikov o anti-Markovnikov, eso vayan repasando para la siguiente clase. Sí, hay adiciones Markovnikov y anti-Markovnikov. La correcta cuando usan HBr sería la Markovnikov. Eso es un repasito. Hay adición de agua, que también debe ser Markovnikov. Si pusieran al contrario sería anti-Markovnikov. Hay también posibilidades de transposición en el caso de las adiciones con formación de carbocatión. Y ya entramos en las aplicaciones de alquenos en cadena lateral de un benceno. Entonces, todas las consideraciones son las mismas, excepto que van a considerar que el carbono bencílico es el más estable de todos. Entonces, cuando hagamos adición de ácidos, recordarán cuál es el más estable, dónde deben poner el hidrógeno, dónde el bromo, etcétera, y hacer reacciones Markovnikov, porque si me hacen esta contraria, anti-Markovnikov estaría mal. Lo mismo para adición de agua, en
cadenas laterales, y acá se puede correr porque solamente hacemos un pequeño repaso de orgánica 1 y aplicamos a alquenos en cadena lateral de un anillo aromático. Entonces ya se darán cuenta que esta es una adición Markovnikov. Si alguien escribe al revés con este reactivo está mal, pero sí ahí deberán recordar también otros reactivos para colocar halógenos en posición aparentemente anti-Markovnikov, y también recordarán luego que hay otros reactivos para hacer lo mismo, pero en el caso de el OH, ¿sí? En el caso del OH hay estos otros reactivos y aplicarán eso. Esta es una reacción tipo Markovnikov con agua y medio ácido, y anti-Markovnikov con estos reactivos para la misma molécula. Entonces todo eso vamos a avanzar con calma. Ya estamos trabajando en reacciones de adición y de ahí vamos a volar directamente a compuestos oxigenados. Entonces ya les decía yo que vamos a hacer un repaso muy rápido de orgánica 1, pero ahora en cadena lateral de un anillo aromático. Vamos a ver todos los grupos funcionales. Como ya han avanzado, estamos corriendo y simplemente recordando rápidamente ciertos conceptos. Bien, hasta acá ya saben que vamos a trabajar la siguiente clase a partir de alquenos en cadena lateral con sus reacciones de adición. Repasen eso de orgánica 1 y vamos a llegar seguramente ya a trabajar con compuestos oxigenados, que es una carrera rápida. Terminamos todo nuestro repaso de orgánica 1 y nos dedicamos al estudio de la estereoquímica, que es algo ya más aplicable para bioquímica. Hasta nuestro repaso de orgánica 1 les va a servir para funcional, y desde la estereoquímica para los temas que vienen les va a servir una materia base, digámoslo así, para bioquímica 1. Como no hay preguntas, vamos a ir concluyendo nuestra clase.